Sagrada pero desconocida, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una profesión, podríamos decir que nueva en España, en Europa, en donde en los Estados Unidos ya se lleva practicando desde hace muchísimo tiempo y en donde los políticos y los partidos se están empezando a dar cuenta que necesitan muchas veces de estas personas, de estos asesores, de estos consultores, en donde les puedan echar una mano en algunos aspectos que ellos, pues de alguna manera, desconocen, fundamentalmente en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que es el principal problema que muchos políticos tienen de trasladar sus mensajes a los ciudadanos. Es una profesión nueva, pero muy bonita y que los partidos políticos están empezando a dar cuenta de ella. Desde fuera, Jorge, hay existe la sensación de que los políticos han perdido la conexión totalmente con los ciudadanos. Yo no sé si podemos llegar a analizar en qué momento se pierde esa conexión. Hombre, la verdad es que existe un distanciamiento enorme ahora mismo entre la ciudadanía y la clase política, eso que se llama la desafección política, ¿no? Antes hablabas de carisma, de oratoria. Yo creo que lo que hace falta en estos momentos para que los políticos se vuelvan a acercar a los electores y a los ciudadanos, les hace falta un mayor compromiso y sobre todo una mayor responsabilidad personal de saber que lo que tienen que hacer es solventar los principales problemas que tienen los ciudadanos y no pues enzarzarse en esas discusiones dialécticas de las que hablabas antes, no entre ellos, que muchas veces se pierden en las propias discusiones entre ellos y no llegan a los ciudadanos. La gente lo que quiere es que sus representantes políticos intenten ayudarles en aquello que ellos no pueden, ¿no? Para eso les eligen y para eso les votan. Necesitamos política en positivo, Jorge, te comento. Da la sensación de que últimamente el mensaje es negativo, es cargando contra el contrincante, y no sé por qué yo pienso que los ciudadanos lo que necesitamos es que alguien nos haga creer, nos haga tener esperanza, nos hable en positivo, de proyecto, de futuro, de ilusión. Quizás por ahí empezaría el cambio. Por ahí debería empezar el cambio. Claro que la política necesita en positivo. Yo nunca he creído en las campañas negativas. Lo negativo es negativo en sí mismo. La gente bastante tiene con los problemas personales que tiene que afrontar el día a día como para encender la televisión y ver que las personas a las cuales ha depositado su confianza para solventar aquellos problemas que ellos no pueden solventar, encima se encuentran también en negativo, ¿no? Yo creo que la gente, como muy bien dices, lo que necesita es que le digan propuestas concretas. Es decir, ¿cómo vas a solucionar estos problemas? ¿Cómo vas a intentar hacer? Otra cosa es que salga mejor o salga peor, o acertemos más o acertemos menos. Pero lo que no puede ser es que los ciudadanos no vean ese compromiso de la clase política o ese compromiso que los ciudadanos esperan de ellos para intentar solventar los problemas. Yo nunca he creído en la campaña negativa. Creo que la campaña negativa acaba revertiéndose y acaba pegando al que la pone en marcha, y los ciudadanos lo que menos esperan en estos momentos y sobre todo lo que menos desean es ver a esa clase política. No hay nada más feo que ver a gente pegándose o insultándose en la televisión, ¿no? Yo creo que no es lo que necesita los ciudadanos ni lo que necesitan este país en estos momentos. Algo que seguro tenéis muy en cuenta los consultores políticos y que la sociedad demanda. ¿Por qué no hablan nuestro idioma los políticos? ¿Por qué se enzarzan en un lenguaje que muchas veces cuesta entender y que difiere muchísimo del lenguaje de la calle, de los mensajes directos, de los mensajes que los ciudadanos quieren oír? Sí, yo creo que esa es la principal dificultad que tenemos quienes trabajamos con ellos día a día fundamentalmente. Yo creo que el asesor y el consultor es hacer precisamente lo que dices, que el mensaje que ellos quieren transmitir, que lo transmitan de una manera adecuada, que lo transmitan en un lenguaje que pueda ser entendible, que pueda ser legible, que los ciudadanos cuando les escuchen les entiendan. Una cosa que parece tan fácil, tan sencilla, es una de las cuestiones más difíciles a las cuales tenemos que hacer frente, porque muchas veces ellos de una manera involuntaria se enzarzan en tecnicismos y se enzarzan en temas que ellos prácticamente conocen al dedillo, pero que los ciudadanos no tienen la misma capacidad de conocimiento de esos temas como pueden tener ellos. Por lo tanto, tienen que hablar de una manera coloquial, no vulgar, pero sí de una manera coloquial, para que ese mensaje llegue y sobre todo sea entendible. Si no, no hacemos absolutamente nada. De nada sirve una campaña electoral, de nada sirve establecer un buen programa, unas buenas iniciativas, si esos programas y esas iniciativas no las hacemos transmitir de una manera correcta a los ciudadanos, de nada sirve. Leía el otro día el libro de Frank Luz, El poder de la palabra, y repetía una y otra vez que lo importante no es lo que el político dice o el mensaje que se dice, sino el que la gente entiende, que muchas veces es totalmente opuesto, ¿verdad? Sí. Muchas veces tenemos un mensaje muy bien estructurado, tenemos un mensaje que realmente se ajusta a las necesidades del pueblo, de la ciudad, de la nación en la cual estás trabajando, pero muchas veces no es el que dices, sino el cómo lo dices, y ese cómo es lo que realmente trabaja el asesor y el consultor político, ¿no? Porque el mensaje puede estar muy bien estructurado, pero la manera en la que tú lo transmites, la manera en la que tú lo haces llegar, es la efectividad que va a tener ese mensaje. Un buen mensaje acompañado con unos buenos gestos, un buen mensaje acompañado por una persona la cual tiene confianza, tiene credibilidad en el electorado, ese mensaje va a pegar, ese mensaje va a calar y va a ser entendido. Un buen mensaje transmitido de una manera incorrecta, ese mensaje llega a un 40%.
Yo no sé si de reojo o no de reojo, sino directamente seguimos mirando a la política norteamericana. Yo no sé si tenemos mucho que aprender a nivel de estrategia, de comunicación, de cómo son los políticos, de cómo viven la política y de paso de cómo el pueblo se involucra en la política también. Yo no sé si va a llegar alguna vez esto a España, si vamos aprendiendo, si vamos con demasiado retraso. Yo creo que son dos realidades completamente distintas. Yo creo que establecer una comparativa entre la política norteamericana y la política, no solamente española, sino la política europea, es un error. Sí que podemos tomar y sí que podemos beber determinado líquido de algunas de las cosas que ellos hacen, ¿no? Por ejemplo, cuestión de marketing político, técnicas de estrategia, pues de eso sí, de eso llevamos leyendo y llevamos aprendiendo de ellos muchas cosas. Pero cuidado, ellos muchas veces también aprenden de nosotros de las campañas europeas, ¿no? Yo acabo de regresar de los Estados Unidos hace un par de semanas, he tenido la posibilidad de hablar con muchísimos líderes políticos, senadores, congresistas, y ellos nos dicen que la manera que nosotros tenemos de llegar a los ciudadanos también les encanta la forma de hacer nosotros esa campaña seria, esa campaña en donde hay un alto grado, ese pozo de intelectualidad, ¿no? En donde la campaña norteamericana hay muchas cosas muy banales, hay unas cosas muy sencillas que a nosotros nos resultaría extraño ver una campaña como la que realizan los Estados Unidos. Culturalmente son distintos, la ciudadanía es diferente, por lo tanto yo creo que no se puede establecer comparativa. Sí que podemos comparar algunas cosas, pero yo creo que son dos realidades diferentes. Hay algo interesante, muy interesante también en el libro, que es el apartado de saber escuchar. Es decir, uno piensa que cuando hay que ayudar o hay que asesorar a un político, lo importante es hablar, transmitir mensaje, algo que es indispensable, por supuesto, pero en el otro lado hay que saber escuchar también, ¿verdad? Importantísimo, y supongo que como en el teatro lo más complicado, saber escuchar, ¿verdad? Sí, yo creo que es el paso previo. Yo creo que es el paso previo para cualquier estrategia de campaña o para cualquier estructura de comunicación, de haber escuchado previamente qué es lo que necesitan los ciudadanos, qué es lo que requieren, cuáles son los principales problemas que tienen, y sobre todo ir a la calle y escuchar a los paisanos, ¿no? Qué es lo que nos dicen, porque ahí es donde está la realidad ciudadana, ahí es donde está realmente la problemática del momento, ¿no? Son esas personas que son la gente que es la que hace el país, la que hace la ciudad, ¿no? La que te va a transmitir la verdadera realidad. Muchas veces los políticos, la clase política, como muy bien decías antes, viven en una burbuja, ¿verdad? Muchas veces irreal. Pero tampoco se les puede culpar de eso, dado que viven en un nivel un tanto superior en cuanto a la organización de algunas cosas. Pero sí que hay que bajarles a la arena, no que vean los toros desde la grada, sino que bajen a la arena, que experimenten ese sabor, que huelan un poquito qué es lo que pasa en la ciudadanía, y realmente, sabiendo escuchar, podrán luego posteriormente transmitir las cosas y sobre todo intentar hacer un programa acorde a lo que se requiere. Me pongo en el otro lado de la barrera de los políticos, en la zona donde están los políticos. ¿Se dan cuenta cada vez más de que es necesaria esa estrategia en comunicación? ¿Se dejan asesorar? Jorge, ¿necesitan escuchar esos consejos? ¿Ven que a lo mejor una imagen externa, una opinión, mejor dicho, externa de alguien entendido en la materia les puede ayudar a llegar más? Yo creo que sí, que se están empezando a dar cuenta. Hay una cosa cierta, y es que los partidos políticos en España son partidos políticos muy cerrados, es decir, son muy celosos de guardar dentro de sí mismos las estrategias, de guardar dentro de sí mismo todo lo que ellos hacen. Incluso quienes asesoran algunas veces es gente del propio partido. Yo siempre he luchado contra eso y se lo digo a ellos. Digo, es bueno tener siempre una opinión externa, una opinión que sea un tanto objetiva, que no esté viciada, ¿no? por la cultura del partido. Y fundamentalmente estos asesores externos, que son profesionales, lo que nos van a dar es esa visión exterior que ellos, desde dentro del partido, no tienen conocimiento ni tienen acceso. Y muchas veces la propia gente del partido no se lo dice. Ellos mismos se están empezando a dar cuenta de que requieren ayuda en determinados ámbitos. Y yo creo que poco a poco, en los últimos años, yo creo que en los últimos 5 o 6 años, se han empezado a dar cuenta de la necesidad de estos asesores, de estos consultores externos, que lo único que hacemos fundamentalmente es ayudarles y adaptar su mensaje a lo que requiere la sociedad y echarles una mano en aquellos elementos de comunicación, de telegenia, cómo tienen que afrontar los medios de comunicación, cuestiones que son muy importantes en una campaña, sin necesidad de que nosotros nos metamos en la estructura del mensaje, en el programa, en los equipos. Ahí no entramos absolutamente para nada. Claro. Vamos a hablar de la espontaneidad, porque sin duda después, por ejemplo, en este programa analizaremos el perfil de Oprah Winfrey, que se retira la próxima semana, y quizás uno de los secretos de su éxito, leyendo su biografía, es haber sabido introducir esa espontaneidad, que no sabemos si es real o es buscada incluso en sus shows, en sus programas de televisión. Y yo, por ejemplo, cuando viene un político al programa, siempre intento mezclar política con temas más personales, por supuesto superficiales, sin entrar en profundidad, pero sí que ofrezcan esa otra cara. Yo no sé si realmente este paso más también es necesario para que los ciudadanos se sientan más cercanos a los políticos. No, por supuesto. Yo creo que es un paso necesario y básico, en donde los ciudadanos no solamente tienen que conocer el perfil de su dirigente político, pero su perfil profesional. Yo
persona, claro, ¿no? Por supuesto, claro. pero sí conocer ese otro perfil. A mí me gustan esos programas, por ejemplo, lo que tú haces cuando entrevistas a un político, no solamente preguntarle lo que todos los días le preguntan todos los medios de comunicación, sino preguntarle ese otro tipo de cuestiones que la gente no está acostumbrada a escuchar y que a lo mejor le da ese valor añadido que requiere. Yo creo que los políticos hablamos de la espontaneidad. Yo creo que es uno de los valores que más se deben de trabajar, ¿no? Un político tiene que ser espontáneo y tiene que ser natural. No significa que haya improvisación, cuidado, es una cosa muy diferente. Yo siempre digo que me encanta que mi político improvise siempre y cuando lo haya preparado esa improvisación previamente, ¿no? Claro. Pero siempre tienes que ser natural y tienes que ser tú mismo, ¿no? Y tienes que bajar a la calle, dar la mano, dar 2 besos y hablar con la gente y escuchar tal y como eres. No podemos ser una persona ficticia, no podemos ser una persona irreal, porque al final eso se nota, ¿no? Los ciudadanos, lo decimos, los ciudadanos no son tontos, cuidado, o sea, a lo mejor no leen tanto de política como nosotros, pero conocen perfectamente, ¿no? Y al final, si algo que está claro es que el mensaje político va a llegar igualmente y lo vas a transmitir igualmente, pero si lo aderezas con que de forma habitual te duele la cabeza de vez en cuando, o que te encanta la música de no sé qué cantante, pues seguramente entrará de otra forma ese mensaje, claro, ¿verdad? O mira, me gusta el cine, o empiezas a hablar de cine y resulta que es una persona el cual te empieza a hablar de películas antiguas, pues la gente que está escuchando dice, coño, de este tipo, ¿no? O sea, le gusta el cine y además, fíjate qué películas conocen. O sea, es ese otro lado, esa otra cara más humana, ¿no? Por ejemplo, a Kennedy le decían, coño, tírate un café por encima, ¿no? Era tan perfecto, tan bueno, tan guapo, que los propios asesores le decían, tropiézate un día, ¿no? Y cáete al suelo, tírate un café, para que la gente vea que también te están pasando cosas humanas como el resto de los humanos. Jorge Santiago y José Ángel Carpio, que llevan muchísimo tiempo dedicándose a esto de la consultoría política. Ahora me dirá cuántos años, Jorge, pero en cualquier caso acaban de publicar este libro, Gestión actual del consultor político, un manual de consulta para todos aquellos que quieran dedicarse o que quieran aprender más sobre esta materia, y también para todos aquellos políticos que quieran darse cuenta de la importancia de la comunicación y el asesoramiento político. Jorge, te preguntaba, ¿cuántos años enseñando o intentando que la profesión cada vez crezca más y cada vez esté más consolidada? Sí, ya son unos años, ya son cerca de 10 años intentando hablar de comunicación política, enseñar en la Universidad Pontificia de Salamanca, dando clase a los jóvenes, ¿no?, acerca de la comunicación política. Además es una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, el primer día de clase, cuando llegan los chicos, ¿no? ¿A quién de vosotros os gusta la política, no? Y levanta la mano 1 o 2, ¿no?, de 50 o 60. Cuando termina la asignatura vuelvo a hacer la misma pregunta y la cosa cambia, ¿no? Muchas veces es el propio desconocimiento de la política en sí, el propio concepto parece que genera un rechazo inicial, ¿no? Política, rollo, aburrimiento y tal. Cuando empiezan a entenderlo, los chicos, la gente, cuando empieza a entender la política, empieza a comprenderla y realmente empieza a tomarle el gusto que realmente tiene, ¿no? Porque no podemos olvidar que la política es todo, ¿no? Prácticamente todo en nuestra vida diaria, desde el precio del autobús que cogemos, el precio del taxi, lo que pagamos de la contribución de la casa, ¿no? Todo viene por decisiones políticas. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que intentar limar de alguna manera ese distanciamiento que tenemos con la clase política. Tenemos que empezar a corresponsabilizarnos un poquito también, ¿no? Y exigir a nuestra clase política las cosas. No solamente los políticos, yo siempre digo que hablan todos los días durante 4 años y nosotros hablamos solamente un día cada 4 años, ¿no? Eso tendríamos que cambiarlo de alguna manera y no solamente criticar a sus políticos, sino también criticarnos a nosotros mismos, ¿no?, como un ejercicio también de autocrítica para responsabilizarnos. Y yo creo que si lo hacemos podríamos, pues, sobre todo limar ese distanciamiento que no debería existir y tomar a los políticos como lo que son, esas personas que elegimos nosotros y que las elegimos para que resuelvan problemas. Se equivocarán, no se equivocarán, lo harán mejor, lo harán peor, pero no deja de la política, no deberíamos de tomarla de otra manera que no sea esta. Una pregunta de respuesta rápida. ¿A quién te hubiera gustado asesorar del pasado, presente o futuro? Igual hay algún nuevo valor al que sigas de cerca y digas, es que, vamos, me encantaría llevarle. La verdad es que no tengo un prototipo de persona a la cual me gustaría llevar. Yo creo que cada persona es completamente distinta y cada persona, cuando te pones a trabajar con ella, tiene una serie de elementos los cuales tienes que intentar mejorar, tienes que intentar ayudarle. Yo creo que es un reto, ¿no? Cada persona es un auténtico reto. Hay algunos las cuales pues tienen una mayor capacidad de liderazgo, tienen un mayor carisma, tienen un don de gente especial. Otros a lo mejor tienes que trabajar muchísimo más la comunicación. Hay otra gente